Ahora sí. Bien, como siempre es un privilegio compartir con todos ustedes, queridos amigos, esta saga que estamos llevando a cabo desde el anterior miércoles. Y el día de hoy la saga titula Navidad, Dios está con nosotros. Y pues, no sé si les ha pasado, estoy seguro que sí, que de pronto nos vemos en la época de Navidad, pero así en un abrir y cerrar de ojos estamos otra vez en la época de Navidad, ahí armando el árbol, pensando sobre los regalos, a quién falta, quién quiere qué cosa, la cena de Navidad, el tiempo ahí que se pasa en familia, se escuchan los villancicos por todos lados, se ven las películas tradicionales de Navidad. Nosotros ya vamos recorriendo todas las películas de Navidad y, y bueno, hay que ser sincero, ¿no? Cuando éramos niños esperábamos, creo que mucho más esta temporada, ¿no? Y lo vemos reflejado en los niños, ¿no? Los niños creo que cuentan, bueno, definitivamente cuentan los días y las horas para que llegue la Navidad. Mis hijas despiertan y dicen, 16 días, gritan así desde su cuarto, así 15 días. Yo sé que faltan 16 días para Navidad exactamente porque nos lo recuerdan cada minuto, cada hora nuestras hijas. Y bueno, tenemos este tipo de calendarios ahí por la casa, no solamente uno, donde está marcado cuánta falta para la Navidad, ¿no? Y, y bueno, es una ilusión súper linda y ver todo a través de sus ojos, ¿no? Pero tal vez nosotros como adultos, tal vez, pues las Navidades robustas como de antes ya tal vez están un poco desinfladas por todo el contexto que vivimos, ¿no? Y aquí les quiero invitar, por favor, a que me ayuden con sus participaciones, ¿no? Y que describamos en qué contexto llega esta Navidad. Por favor, ahí voy a ir anotando sus participaciones. Pueden usar el chat, pueden usar el micrófono y que nos digan, y a todos ahí pueden abrir sus micrófonos, en qué contexto, en qué contexto llega esta Navidad a tu vida, a tu familia, en qué contexto, por favor, ahí, cómo la ves, cómo, cómo te has de sentir esta Navidad. Ah, qué es lo que se pasa por tu cabeza en este tiempo. ¿Qué dice? Ahí pueden utilizar el chat, pueden utilizar, abrir el micrófono. Yo creo que ahí para abrir un poco la conversación, yo creo que uno de los contextos que afecta siempre es el político, creo, en nuestro país, ¿no? Y bueno, el evidente es el tema sanitario, ¿no? Pero, ¿qué más? ¿Qué más opinan? Muy bien. Por ejemplo, hay una crisis económica. No todas las familias tal vez van a celebrar de la misma forma, justamente por esta crisis que se está llevando, desarrollando o se ha desatado a raíz de la pandemia. Hablábamos de crisis sanitaria. ¿Qué más? El temor. Muy bien. Temor nos hace que no celebremos tal vez como hemos hecho años anteriores, años antes de la pandemia. ¿Qué más, queridos amigos? Para comentar, para nosotros, este contexto que está llegando esta Navidad, por ejemplo, es de cambio, ¿no? Cambio de casa, por ejemplo, que acabamos de tener. También es un poco de incertidumbre, no sabemos para el año cómo va a estar la situación económica, digamos, del país, la reactivación, ¿no? De proyectos y un montón de cosas. Entonces, pero también con mucha expectativa, ¿no? De que justamente mejore. Excelente, gracias, querido Diego. Así es. Espacios vacíos, dice Made.
excelente, gracias, Madre. Algunos apenados por las personas que se perdieron, totalmente de acuerdo. Y es un contexto difícil, ¿no? O sea, ah, ahí dice Noelia, pérdidas de seres queridos. Y en este contexto recibimos la Navidad, ¿no? Como les digo, una cosa es cómo lo viven los niños y es bien importante, queridos amigos, queridas amigas, el, el saber cómo están nuestros sentimientos, ¿no? El expresarlos, el sacarlos, todas esas emociones, porque es un tiempo difícil, ¿no? La crisis económica, esta crisis sanitaria, la pandemia nos está dejando justamente secuelas. Dentro de esas está la crisis económica, el temor a juntarse incluso con familia, con amigos, eh, el, el, los cambios. Creo que nunca hemos vivido una época donde la incertidumbre sea algo tan alta. Eh, lo que mencionaban ahí en el chat, muchas familias pues han sufrido pérdidas enormes y bueno, no es lo mismo, ¿no? Y, y en ese contexto llega la Navidad. Y la pregunta es eso, ¿no? Que con todas estas crisis y demás, no importa cuánto deseemos un resultado diferente, las cosas no cambiarán solamente porque llega la Navidad, ¿no? O realmente podrían cambiar. Esa es la pregunta, ¿no? ¿Podemos tener esperanza en medio de tantos problemas? ¿Puede la Navidad hacer algo en nosotros que cambie eh, la forma de afrontar las cosas, la forma de ver las cosas? Y bueno, vamos a irnos al origen de todo esto. Como saben, estamos viendo esta saga de la Navidad y, y veamos si en la primera Navidad están las respuestas. Y lo que he encontrado a mí me ha sorprendido. Yo he buscado el contexto de cómo se han realizado la primera Navidad. Y miren, Jesús nace en una época de grandes tensiones sociales y políticas. ¿Les suena familiar? Creo que sí. El pueblo de Israel se encontraba sometido al imperio de Roma, desde que el general Pompeyo entró en Jerusalén la primavera del año 63 a.C. Se vivía ahí una época de tensiones sociales y políticas cuando ocurre la primera Navidad. En aquella época y en esa sociedad había mucha injusticia, había dolor y rencor, y el pueblo judío era explotado. El pueblo judío era sometido por el imperio romano y pues también había crisis económicas y demás, ¿no? Por los terratenientes romanos y por los altos tributos que tenían que dar al imperio. El gobernante Herodes tenía una desmedida hambre de poder. ¿Le suena familiar? Creo que sí, por lo que la presión y persecución, asesinatos eran medios comunes para aferrarse al poder y aumentar su influencia. La gente lo seguía y obedecía por temor, por, o sea, alguien que pensaba diferente, pues a la cárcel o desaparecía y era perseguido. En ese sentido, se ganó la confianza del Imperio Romano, quienes instaban a la persecución y a la muerte de los rebeldes y no afines al imperio. Eh, Después, la primera Navidad surge en este contexto, ¿no? Los deseos de eternizarse en el poder, aquí me refiero al mismo Herodes, y no solamente de él en el poder, sino toda su descendencia, lo hacían mentir cuando tenía importantes visitas de extranjeros, ¿no? Llegan los sabios del Oriente, los reyes magos, a preguntar sobre estas profecías que habían leído y pues que estaban buscando al nuevo rey de los judíos y él les dice, no, búsquenlo y avísenme cuando lo encuentren porque yo también quiero adorar. Pero ¿qué era lo que quería? Era encontrarlo para matarlo. Y su ambición hace matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y sus alrededores. Había un ambiente de muerte, de temor,
algo similar a la pandemia, ¿no? De incertidumbre. Imagínense que este gobernador, porque estos reyes magos no vuelven a decirle dónde estaba Jesús. Entonces, así de fácil y de primeras decide que todos los niños deberían morir. Imagínense, ¿no? Y todas las repercusiones que eso ha causado en cuanto a temas económicos, en cuanto a temas sociales, inestabilidad, incertidumbre, temor y demás. Entonces, en ese contexto, queridos amigos, surge la primera Navidad, ¿no? Por la ambición de los gobernadores, todos los pobladores de Belén sufren, y bueno, la familia de Jesús tiene que emigrar a Egipto. Imagínense, escapar a otro país por temas políticos, ¿no? En medio de todo este contexto adverso, se cumplen las profecías y la protección de Dios es evidente en todo el desarrollo de la historia. O sea, en un contexto similar al de la primera Navidad, pues llega esta Navidad, ¿no? Lo que han dicho, crisis política, crisis social, crisis sanitaria, en este caso era similar a una pandemia, pues todos los hijos estaban condenados a morir y demás, ¿no? Y entonces son tiempos diferentes, son muchos problemas y llega la época de la Navidad. Nosotros 2021 años después, pero la primera Navidad tiene un contexto similar. La primera Navidad surge en un espacio de incertidumbre, de temor, un espacio de crisis a todo nivel. Y entonces, queridos amigos, surge la historia de la Navidad, ¿no? Y en medio de todo ese contexto, José y María llegan a Belén a mitad de la noche, ¿no? Había un censo, tenían que, de Nazaret, tanto José como María tenían que ir a Belén, el pueblo donde había nacido José, para censarse. Y José era un simple carpintero, María era una jovencita, no tenían riquezas ni nada. ¿Quién se fijaría en ellos llegando a Belén? ¿Quién les prestaría la atención que se merecen? María tenía en su vientre al Hijo de Dios, ¿no? Y ni siquiera les ofrecen la posibilidad de quedarse en una habitación limpia. ¿Se acuerdan la historia que le hemos repasado la semana pasada? En la que María llega a Belén y buscan lugar donde quedarse y no había. Y en medio de toda esa dificultad, en medio de todo ese contexto similar al que estamos viviendo ahora, no hay trompetas, ni campanas, ni caravanas, ni fantasías, ni fanfarrias, llega la Navidad, ¿no? Y en medio de todo lo sencillo y lo cotidiano, José tenía callos en las manos por trabajar, María seguramente tenía estrías, tenía acné y los problemas que cualquiera de nuestras compañeras tiene. José tenía los mismos problemas que todos los compañeros, ¿no? que tenemos y, y las mismas incertidumbres. ¿Se acuerdan la historia de la semana pasada? Nos poníamos en el lugar de ambos y cómo sus sueños se han visto interrumpidos por lo que iba a pasar. Seguro tenían sueños, seguro tenían dificultades, en medio de todo el contexto difícil que vivían, al igual que nosotros. Y en medio de todo eso, de todo lo cotidiano y demás, nace Jesús, ¿no? En medio de toda la sencillez, no hay realeza. Hace un tiempito, antes de la célula, estábamos viendo con mis hijas algunas películas de Navidad, El Príncipe de la Navidad, creo que se llamaban, ¿no? Pero muestra una realidad totalmente distinta a la que nosotros vivimos, ¿no? En lo cotidiano, en la que nos dormimos tarde, despertamos temprano, tenemos que correr a dejar al colegio, tenemos que ir a trabajar y en todo eso cotidiano nace
Jesús, ¿no? Surge esta historia de la Navidad, ¿no? El nacimiento de Dios. No asistieron ni el gobernador, ni cualquier autoridad, ni cualquier estrella de fútbol, ni cualquier personalidad. No asisten los supuestamente toda esta la creme de la sociedad. No asisten ni paparazzis, nadie. Al nacimiento de Dios asistieron simples pastores. Su vigilancia nocturna, cuenta la Biblia, que fue interrumpida por una explosión de luz del cielo y una sinfonía de ángeles. Eso lo explica en Lucas 2, del 8 al 20. Y ahí, por favor, si Indira, ¿me puedes ayudar leyendo esta parte, por favor? Aló, querida Indira, ¿nos puedes ayudar leyendo esto? Hola, claro que Ahora sí. sí, gracias. Esa noche había unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando sus rebaños de ovejas. De repente apareció entre ellos un ángel del Señor, y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Los pastores estaban aterrados, pero el ángel los tranquilizó. No tengan miedo, dijo. Les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David, y los reconocerán por la siguiente señal. Encontrarán a un niño envuelto en tiras de tela, acostado en un pesebre. De pronto se unió a ese ángel una inmensa multitud, los ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían: Gracias, Indira. Por favor, querido Rolex, ¿nos puedes ayudar leyendo, continuando con la lectura? Querido Rolex, no sé si me escuchas. Entonces, querido Diego, por favor, ¿me puedes ayudar continuando con la lectura, porfa? Claro que sí. Y decía, gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. Cuando los ángeles regresaron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, vayamos a Belén, veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos anunció. Fueron deprisa a la aldea y encontraron a María y a José, y allí estaba el niño, acostado en el pesebre. Después de verlo, los pastores contaron a todos lo que había sucedido y lo que el ángel les había dicho acerca del niño. Todos los que escucharon el relato de los pastores quedaron asombrados, pero María guardaba todas estas cosas en el corazón y pensaba en ellas con frecuencia. Los pastores regresaron a sus rebaños, glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído. Todo sucedió tal como el ángel les había dicho. Excelente, gracias, gracias, querido Diego, gracias, Indira. Y, y es impresionante, ¿no? Cómo suceden las cosas, ¿no? Algo que me encantaría que todos hagamos cuando leemos la Biblia es ponernos en el lugar y demás, porque muchas veces damos por hecho lo que ha pasado y así ha sido y listo, ¿no? Pero la riqueza de la Biblia es ponerse en el lugar de los personajes. Imagínense estando ustedes en la noche, están viendo a sus ovejitas y demás, y de pronto una luz estalla en el cielo y un ángel les empieza a hablar y se abre el cielo y ángeles cantando y alabando al Señor, diciendo gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra. ¿Se imaginan? Un coro celestial ahí y en medio de toda la noche y el ángel anunciando que el Hijo de Dios estaba naciendo en ese momento, ¿no? Y, y se imaginan qué es lo que han sentido los pastores en ese momento, así la Biblia lo dice, ¿no? Primero se han sentido aterrados, luego de que el ángel les dice, tranquilos, tranquilos, está bien.
les tengo buenas noticias y demás, ¿no? La riqueza de la Biblia está en justamente no dejar pasar este tipo de acontecimientos y tratar de ver con los ojos de los pastores qué estaba pasando, ¿no? Y algo increíble, ¿no? Y les había dicho todo eso. Y los pastores, después de recibir el mensaje, dicen, bueno, tenemos que ir a ver al Hijo de Dios y van y ven al bebecito y se asombran les cuentan todo lo que había pasado a María y demás, y luego vuelven los pastores alabando y glorificando al Señor. Y algo que este tiempo ha estado dando vueltas en mi cabeza es esta pregunta, y nuevamente quiero que por favor me ayuden con sus participaciones, sus valiosas participaciones. Pueden usar ahí el chat o abrir el micrófono, es responder a esta pregunta. ¿Por qué Dios decidió anunciar la noticia a unos pastores? Tenía Dios ahí gente que lo representaba, ¿no? Estaban ahí los religiosos, estaban gobernantes, estaba, no sé, pues gente que podía ser más influyente, pero no unos pastores, ¿no? Los pastores tenían sus ovejitas y listo. No tenían tal vez más influencia y demás, pero ¿por qué Dios decide anunciar la noticia a unos simples pastores? ¿Qué opinan? Porque cualquier respuesta es correcta, por si acaso. Más bien, eso nos hace ver otra perspectiva y eso nos ayuda. Ahí Indira dice, pienso que Dios mandó a su hijo para su pueblo. Qué interesante, mira, eso yo no lo había visto. Excelente, buenísimo. Gracias, Indira. Así es, tal vez para el pueblo mostrar de que no había jerarquías ni nada, sino a los pastores. Me parece un muy buen punto de vista. Buenísimo. ¿Qué más? ¿Por qué unos pastores y no unos gobernantes? ¿Se imaginan que a Herodes se le hubiese presentado así con un semejante eh, concierto de ángeles? Yo creo que Herodes igual hubiese estado así maravillado y demás, pero ¿por qué no lo elige a Herodes, que podía decir, miren, ha nacido el Hijo de Dios? Y sí, elige a los pastores. Excelente, Indira, gracias por la respuesta. Los pastores. Sí, también, porque guían al pueblo hacia Dios, ¿no? Sí, también. Buenísimo. Son humildes. Excelente. La humildad, ¿no? Buenísimo. La humildad es un punto bien, bien interesante. ¿Qué más? ¿Qué más se les ocurre, queridos amigos? ¿Por qué Dios decidió anunciar la noticia a unos pastores y no a otras personas? Lo podía haber hecho a otros, más influyentes. Ahí Indira dice que lo hizo para su pueblo. Paulita dice que lo hizo para a la gente humilde. Excelente. No sé si hay alguna respuesta más que se les ocurra. Un minutito más para que piensen. Y también les quiero invitar a que mientras lean, háganse ese tipo de preguntas, ¿no? Y ahí pues igual se abre otro espectro en cuanto a las historias. Ahí también Chio dice, vio sus corazones, qué interesante, y tiene mucha relación con lo que dice Paulita y lo que dice Indira, ¿no? Para el pueblo, para, para la gente humilde, porque vio sus corazones. Excelente. Y hacerse este tipo de preguntas, como les digo, abre un espectro increíble, ¿no? De reflexión y demás. Incluso nos puede hacer que nos identifiquemos aún más con todas las historias. Yo les voy a contar cuáles son mis conclusiones, que tienen mucha relación con lo que ustedes dicen. Dice, recibieron la noticia y la dieron por hecho. Eso es algo que cuando yo me hacía la pregunta, el versículo 15, ahí está Rolex, dice,
porque por más que es el Rey de Reyes y tenga todo el poder en sus manos, se debe a los más humildes. Ahí está también el tema de la humildad. Sale nuevamente. Gracias, querido Rolex. ¿Se acuerdan de lo que leyeron Indira y Diego? El versículo 15 dice, cuando los ángeles regresaron al cielo después de mostrar ese concierto, los pastores se dijeron unos a otros, vayamos a Belén, veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos anunció. Y noten la frase, dice, vamos a Belén a ver esto que ha sucedido. O sea, no han dudado de lo que les ha dicho el ángel, cosa que los escribas, los religiosos de la época, tenían todas las escrituras, las profecías ya hechas por los profetas del Antiguo Testamento, tenían ya todo eso documentado. Sin embargo, al nacimiento de Jesús no se ve que algún escriba, algún religioso de la época, algún fariseo haya estado pendiente, ¿no? De estar ahí o buscar y todas las señales y todo eso dirigía hacia Belén. Nada, no ha habido nada de eso, sino que los que han oído la profecía, han oído lo que iba a pasar y han tomado acción, han sido los humildes justamente, ¿no? Los que han dicho, esto es verdad y vamos, ¿no? Creo que se necesitaba mucha humildad para recibir ese tipo de noticia, ¿no? Recibieron la noticia y la dieron por hecho. Y eso nos llama a reflexionar. Nosotros todos los miércoles recibimos buenas noticias. Recibimos que el Señor puede restaurar, el Señor puede cambiar nuestra vida, el Señor puede tratar nuestro corazón, puede tratar nuestro mal carácter y demás. Podemos tomar la actitud de los religiosos y de los escribas y fariseos de la época que sí hemos escuchado, pero no hacemos nada al respecto. O podemos tomar la actitud de los pastores, que la humildad de su corazón los ha hecho tomar acción. Han recibido la noticia y la dieron por hecho. No, esto es verdad. Ahí el versículo 15 leíamos que dijeron, o sea, es tan certera esta noticia que tenemos que tomar acción. Vamos a ver. El segundo punto dice, porque no solamente oyeron la buena noticia, sino tomaron acción al respecto, que tiene mucha relación con lo que dice el primer punto. Les quiero mostrar lo que dice el versículo 16 y 17. Dice, fueron deprisa a la aldea y encontraron a María y José. Y allí estaba el niño acostado en el pesebre. Después de verlo, los pastores contaron a todos lo que había sucedido y lo que el ángel les había dicho acerca del niño. No solamente escucharon, aquí dice, aquí Belén, veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos anunció, sino que fueron y lo contaron, ¿no? Cuando nosotros escuchamos algún mensaje de que el Señor puede hacer tantas cosas sobre nuestras vidas, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es nuestra actitud al escuchar que Él puede sanar, restituir, al escuchar que Él quiere una relación directa con cada uno de nosotros? Podemos escucharlo, es una buena noticia, sí, pero no tomar ninguna acción, ¿no? La Biblia menciona que la fe sin obras es muerta, ¿no? Que la fe sin acción es muerta. Podemos escuchar miles de cosas y nos gustan las buenas noticias, pero termina el mensaje, termina este tiempo o cuando escuchamos ahí algún mensaje y demás, y qué bonito, me ha hecho sentir bien, pero no tomo acción al respecto. Eso es una cosa que se repite en los pastores. Yo creo que por eso también Dios los escogió. Y lo increíble que me encanta después es que dice que una vez que fueron, vieron al bebé, y se imaginan, o sea, los ángeles les han dicho, Dios, el Hijo de Dios ha nacido. Yo como pastor he dicho, pucha, el Hijo de Dios ha nacido. ¿Qué de especial tendrá este niño, no? Y yo me imaginaría como, ¿han visto la película Hércules, esa de Disney?
que el niño brillaba, ¿no ve? Cuando nace el Hércules era un hijo de algún dios y demás, brillaba y demás. Yo me imaginaba, pues el hijo de Dios tal vez va a brillar como el hijo de Hércules, pero llegan y lo ven a un simple bebé común y corriente, pero lo increíble es que no dejan de maravillarse. Queridos amigos, queridas amigas, algo que cada vez está faltando entre la gente que sigue a Jesús es maravillarse por los milagros cotidianos. Tenemos tantas bendiciones, queridos amigos. Ya iba lo que decían todos ahí en el chat, vio sus corazones, el Señor por eso los eligió a los pastores, decían que eligió al pueblo, eligió a el corazón humilde. Dios decidió anunciarse a los humildes, porque tal vez la gente que no es humilde no saborea lo cotidiano, no saborea y no agradece por todas las bendiciones de algo que tal vez no nos sorprende, ¿no? Acercarse después de un coro celestial y ver a un simple bebé que no hace nada, más bien hace lo que todos los bebés hacen en los pañales, y salieron de ahí alabando y glorificando. ¿Cuándo ha sido la última vez, querido amigo, querida amiga, que después de tomar tu desayuno has salido alabando y glorificando a Dios? ¿Cuándo ha sido la última vez que después de ponerte la ropita que tienes en el armario has salido alabando y glorificando a Dios? ¿Cuándo ha sido la última vez que ver un anochecer, un atardecer y has alabado y glorificado a Dios? ¿Cuándo ha sido la última vez que has llegado a tu cama cansado por el trabajo, cansado por tantas actividades y has alabado y glorificado a Dios? Creo que Dios busca ese tipo de personas. La Biblia habla de los verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Los verdaderos adoradores que lo alaban por lo que Dios es. Y Dios es un Dios real que se refleja en cosas reales, ¿no? Los pastores no alabaron y glorificaron a Dios cuando se abrió el cielo y vieron a los ángeles. Yo ahí sí alabaría y glorificaría al Señor, no cuando veo a un simple bebé envuelto en pañales, no. Alabaron y glorificaron al Señor en la simpleza de un establo, en la simpleza de dos padres cansados por buscar alojamiento. Alabaron y glorificaron por ver a un niño que no tenía nada de especial en ese momento. Y más bien vieron en lo sencillo, en lo cotidiano, en todo lo normal, vieron que el Señor había nacido y ahí alabaron y glorificaron en medio de un contexto difícil, en medio de un contexto similar al que nosotros vivimos, alabaron y glorificaron al Señor. ¿Y saben qué? Dios se allega a las personas que tienen fe para escucharlos, a las personas que en medio de contextos difíciles, en medio de cosas simples, alaban y glorifican a Dios. Y la pregunta es esta, ¿no? Después de saber que Dios había entrado a su mundo, lo habían visto en pañales, se acabaron sus problemas, se acabó el contexto difícil que venían, se acabaron las muertes de los niños, la opresión del Imperio Romano, la crisis económica, la crisis política y social, ¿se acabó? Les cuento que no se acabaron. Y en medio de este contexto que nosotros estamos viviendo, en la Navidad, ¿se acaban nuestros problemas? La respuesta es no. Tampoco nuestros problemas se acaban en la Navidad, como cuando nació Jesús. No se acabaron los problemas. Pero ¿saben qué cambió, queridos amigos? Lo que cambió fue la forma de afrontarlos. La forma de afrontarlos cambió
en los corazones de los pastores. ¿Saben por qué? Porque en Mateo 1:23 y en Isaías 7:14, donde se lanza la profecía y se cumple en Mateo 1:23, dice, miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Dios está con nosotros en medio de este contexto difícil, en medio de la crisis política, crisis sanitaria, crisis social, en medio de este mundo que es difícil, surge Dios. Dios con nosotros. No cambió el contexto, no. En ese entonces, en la primera Navidad, no cambió el contexto. En esta Navidad no va a cambiar el contexto, pero sí cambió los corazones de los pastores, porque sabían que Dios estaba en medio de nosotros. No ha cambiado nada de la primera Navidad a esta. La Navidad nos recuerda que Dios está en medio de nosotros. Dios está con nosotros y pues ahí sí cambia el contexto cuando nosotros lo vemos con agarrados del Señor, porque hay tantas promesas, porque Dios está con nosotros, nos dice, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esa es una promesa que Dios tiene para nosotros, porque está en medio de nosotros, en medio de este contexto, está con nosotros. El Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo. Nunca te dejará ni te abandonará. No te temas ni te desanimes. Nos podemos agarrar de esta promesa porque Dios está con nosotros. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda, dice el Salmo 121:3, porque Dios está con nosotros. He aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El contexto no cambia, pero la forma de afrontar los problemas sí cambian. Tenemos una promesa de victoria, queridos amigos. Cuando Dios entra a una situación, la cosa cambia y podemos tomar la actitud de los pastores que en medio de lo cotidiano, en medio del contexto, salieron alabando y glorificando a Dios porque lo vieron en medio de ellos y Dios está en medio de nosotros. La Navidad es un recordatorio, queridos amigos, de que Dios ha venido y ha prometido, sin importar el contexto, la dificultad que vivimos, ha venido a este planeta a darnos salvación. No ha cambiado el contexto, pero la forma de afrontarlo sí. Hay otra parte en la Biblia que dice que en el mundo vamos a tener aflicciones, pero que no tengamos miedo, porque Él ha vencido al mundo. Ahí está la promesa de victoria. Tenemos crisis sanitaria, vamos a tener aflicción, sí, pero Él las ha vencido. Tenemos crisis emocionales y demás, sí. Pucha, y al igual que nuestro Señor Jesús ha perdido familiares y demás, Él ha vencido al mundo. Tenemos hermosas promesas para todo. Tenemos promesas de victoria en todos los ámbitos de nuestras vidas. Cuando nos agarramos a Él, la perspectiva de cómo afrontamos las dificultades cambia, ¿no? Y con esto termino. Todos los que se perdieron la llegada de Dios aquella noche no fue por actos de perversidad o de maldad. Algunos sí, pero la gran mayoría que se perdió la llegada de Dios en la primera Navidad no fue por actos de perversidad o de maldad, no. Se les pasó por alto porque simplemente no estaban a la expectativa. No estaban como los pastores que alabando y agradeciendo al Señor en medio de lo cotidiano, en medio de lo simple, en medio de todo lo normal, ¿no? Y la invitación para este tiempo es que no nos pase lo mismo, que tomemos acción como los pastores. Al recibir estas noticias, tomaron acción. Bueno, Señor, tú
tú dices que esto es así, muéstrame, por favor, me pongo a orar, tengo que tomar algunas decisiones, ya no voy a pensar de esta forma, no voy a hacer estas cosas porque sé que no te agradan, Señor. Eso es tomar acción. Y vamos a ver, estoy seguro que la victoria del Señor va a ser nuestra, estoy seguro, te lo garantizo. Y con esto, queridos amigos, quiero invitarlos a que por un momento escuchemos esta canción. Es uno de mis villancicos favoritos, y asimilemos todo esto, ¿no? Que seamos como los pastores, ¿no? Que han recibido la noticia, han tomado acción y han visto al Señor en medio de lo cotidiano, sin importar el contexto y demás, y lo que ha cambiado en ellos ha sido su actitud, su forma de afrontar las situaciones, ¿no? Los invito a que por un momento reflexionemos al respecto, escuchando esta canción. Los pastores asombrados no podían asimilar lo que el ángel acababa de anunciar. En Belén había nacido un bebé muy especial, el Mesías que al mundo iba a salvar. Y nació Jesús, el Dios de amor. Gloria a Dios en las alturas. Y nació Jesús, el Dios de amor. Él es príncipe de paz. Unos magos del oriente no tardaron en buscar a aquel niño que había nacido ya. Y siguieron a la estrella que los dio hasta el lugar donde al niño se postraron a adorar. y nació.